Estamos. Bueno, ahora formalmente buenas noches a todos. Ya todos saben que hoy tenemos el lujo de tenerlo a Tomás Waller. Es argentino, 54 años, nacido en Buenos Aires. Es conservacionista e investigador especializado en reptiles, presidente de la Fundación Biodiversidad y miembro de la Comisión de Especialistas de la Unión Mundial para la Naturaleza. Integró el Consejo Directivo de Vida Silvestre durante 10 años. Es socio del Club Náutico San Isidro, apasionado por los barcos de madera, como todos sabemos, y la historia de la náutica recreativa. Desde hace varios años dedica su tiempo libre a recopilar información sobre barcos y astilleros argentinos, junto a Fite Bader, un amigo de la casa, hijo del prestigioso ingeniero naval Juan Bader, como todos saben. Trabaja en el inventario y preservación del archivo Bader, compuesto de 3.500 fotos, 450 planos y documentación sobre su actuación en Alemania y Argentina. Integra además la comisión directiva del Museo Náutico Argentino. Bienvenido, Tomás. Escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al grupo de motonautas del IOT y a la Comisión de Motonáutica por haberme invitado a dar esta charla, que surge un poco de un intercambio informal, primero dentro del grupo y después bueno, empezamos a ver que había inquietudes sobre algunos barcos, se combinó mi interés con el tema y surgió esta charla que para mí es un privilegio poder dárselas a todos ustedes. Y por otro lado, no incluye esto el enorme trabajo que vengo haciendo con la colaboración de la gente del Museo Náutico Argentino y de Fite Bader. Son un poco ellos los que me han brindado mucho material y con los cuales trabajamos cotidianamente para preservar todo este acervo patrimonial. Bueno, la charla de hoy es, como dice el título, un muestrario de barcos clásicos argentinos, pero con un poco de historia relacionado con los primeros años de esta historia. Ahí vamos a ver. Tomás, ¿me disculpas un segundito? Sí. Que olvidé un detalle. Como de costumbre, las preguntas van a ser por escrito, las ponen en chatear que está ahí abajo. Después nosotros las vamos a tomar y se las vamos a ir formulando a Tomás. ¿Ok? Gracias, perdón. Bueno, como una introducción, quería hablar un poquitito de la historia de la náutica motor. Una cosa muy breve. Esencialmente, cuando uno mira el Lloyd Register of Yachts, que es el registro de yates más importante a nivel mundial de la época, se observa que el primer barco que figura argentino inscripto ahí es en el año 1879, el primer barco, se supone, de yachting de placer, y pertenecía a Berisso y se llamaba Tres Hermanos, era un vaporcito. Suponemos, especulamos que sería un barco como el que vemos que estoy marcando con la flecha, o como los que están acá en la esquina, en el recuadro derecho, que es unos vaporcitos de Tigre. La náutica a motor empezó un poco bastante antes, digamos, en 1830, 1840, sobre todo con el desarrollo que iba teniendo Tigre, pero no fue hasta la llegada del ferrocarril en Tigre que facilitó el desarrollo de esa actividad en la zona de Tigre. Lo importante es que hasta 1900, en este registro, que es solo una muestra muy chiquita a nivel mundial, y que toma muy poquito de la Argentina, la mayoría eran veleros, y la mayoría de los barcos eran importados en general, porque claro, todavía no estaba desarrollado el motor a explosión, que es un poco el que populariza esta actividad. En efecto, la llegada de ese motor a explosión, la opulencia económica de esos años que se consideraban los famosos años dorados, y el crecimiento de Tigre como zona de veraneo de las familias más tradicionales de Argentina y que tenían un gran desarrollo económico, sobre todo por la actividad agropecuaria, comienza ese desarrollo de la actividad náutica que ya para los primeros años del siglo XX significaron un gran desarrollo de la zona de Tigre y de la actividad motonáutica. Estas fotos, que a mí me encantan, por eso las puse, son muy elocuentes en cuanto a lo que era la masividad de la actividad ya en esos años. Esta es una foto del año 31, incluso algunos barcos acá son reconocibles todavía y existen.
Les muestro este que está acá, que es el Chela 4. Este barco hoy se llama Achel y se encuentra en Rosario, por ejemplo. Y debe haber algún otro. Bueno, este que está acá era la lancha que remolcaba la Cristo Rey, que era una iglesia flotante, se llamaba La Salvador, y tenía, era dotación del yacht, ¿no? Paso rápidamente estas fotos para mostrar lo que era esto, ¿no? Ya en esa época. Esta foto está tomada frente en diagonal al astillero Hortolán, que es el que vemos acá, y al que después sería el astillero Bader, que es donde estoy señalando ahora. La máxima expresión de esa época, digamos, que es interesante comentarlo, fue el hecho de que muchos de estos propietarios que tenían barcos acá y que tenían gran fortuna, tenían incluso barcos en Europa. Y acá vemos el caso, bueno, que estoy señalando, que era la goleta Pampa de Aarón Anchorena, que la construye Camper Nicholson en Gosport, en el Reino Unido, en 1908, y él la conserva por 4 años, pero fue un gran navegante y recorrió mucho las costas inglesas y europeas con este barco y hacía grandes reuniones en su barco y recorría. Era realmente un navegante como todos saben. Después en el medio podemos ver otro Camper Nicholson, que era el Silvana, pero que que fue construido en 1906 más o menos, pero que Raúl Monsegur, otro argentino acaudalado, pudo comprar para tenerlo en Francia y lo rebautiza Virá, en homenaje a su mujer que se llamaba Elvira. Y lo tiene solo 2 años, 3 años, entre 1928 y 1930. Este barco enarbolaba pabellón argentino y en una de esas visitas de Gardel cuenta la mitología de que vio el barco y subió a bordo. Después tenemos a la derecha el Guaraní, que era el Guaraní 2, tuvo 2, que era de Jean Larivière, también pabellón argentino en Francia. Son barcos enormes, estamos hablando de barcos de más de 30 metros. Este era un barco hecho por el astillero Despujol francés, que después tomó mucho prestigio por hacer lanchas muy rápidas, de las cuales Argentina importó muchas. Y arriba, a la derecha, un barco fantástico, un Camper Nicholson de acero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí te acabo de dejar un sobre. Que se llamaba Mónica, y se lo construyó para Santiago Soulás, que lo tuvo entre 1928 y 31. Ahora, este barco es notable, ahora les voy a contar un poquito más, pero si ustedes miran las fechas, estos últimos 3 barcos todos se vendieron entre el 30 y el 31, y la explicación es bastante lógica, la crisis del 30, ¿no? Que fue un poco el cierre de esa época de gran opulencia y que Makoko Alzarunzú en un libro describió muy bien como tirando manteca al techo, ¿no? Acá tenemos el Virá de Monsegur, que hoy se llama Orion of the Seas, tuvo varios nombres, y hoy recala en un puerto, acá, bueno, lo vemos en Portofino, y es un barco que está restaurado íntegramente. Creo que es uno de los últimos grandes goletas de Camper Nicholson que existe. Está a $16 millones, digo siempre, si hay algún interesado, ¿no? A ver qué pasó. Bueno, esta maqueta que viene arriba, ese medio casco, se encuentra en el restaurante del yacht, y es el medio casco precisamente del Mónica, del barco de Santiago Soulás, que, como anécdota interesante, este barco lo compra en algún momento Aristóteles Onassis, y se lo regala como regalo de casamiento a los príncipes de Mónaco. Reñero, cuando se casa con Grace Kelly, y acá están viendo a la izquierda, Grace Kelly desembarcando del barco que para ese momento se llamaba Ted Juvante, y con el tiempo, bueno, y acá lo vemos a la derecha en Mónaco también, un barcazo. Después este barco terminó como barco turístico para charters en Galápagos, donde está en este momento, este barco existe. Bueno, los tiempos cambian, la pasión se mantiene, y acá quiero hacer un pequeño homenaje a este barco, que realmente es un clásico moderno, digo yo, porque se hizo hace poco, no tengo la fecha, después quizás René Soulás nos pueda contar. Entiendo que es un homenaje a la Kinch, la lancha del yacht, y también al que la hizo, que fue Tito Sica, un maestro de la carpintería naval del yacht, ¿no? Que a mí, en mi caso, me hizo un chinchorro, que es lo que estamos viendo ahí.
Así que un barco espectacular que cada vez que pasa no dejo de darme vuelta para verlo. Y originalmente pensé cuando lo vi por primera vez que era un barco clásico de época, pero no, es una construcción reciente. Volviendo un poco al tema histórico, antes del 30 había libertad de importación, no había tasas, entonces Argentina importaba muchos barcos de afuera y la clase alta en ese momento desconfiaba un poco de la industria local, entonces prefería comprar embarcaciones afuera. Y vemos las publicidades, por ejemplo, esta que dice: cada país tiene su especialidad, confíe la construcción del yate a un astillero alemán. Entonces había muchas casas importadoras que trataban de defender la posibilidad de seguir construyendo los barcos afuera. Había diseñadores en Argentina que diseñaban para astilleros europeos, Engelbrecht o otros, y ellos construían los barcos diseñados ese fue el caso de Conrad Borg, por ejemplo, y después Debler los traía. Pero eso empezó a cambiar. Pero básicamente, incluso algunos astilleros, como es el caso de Ortolán, eran representantes de Garwood, la famosa fábrica de lanchas veloces astillero de lanchas veloces de los Estados Unidos. Quiere decir que todos trataban de participar un poco en eso, ya que no puedes contra ellos, únete, sería un poco el dicho ahí. Pero bueno, esta situación se revierte en 1930 cuando los astilleros, unidos para defenderse, empiezan a gestionar ante el gobierno nacional que se pongan tasas para hacer más justa la competencia, lo que efectivamente sucede, y liderado por Ortolán, y se limita la importación debido, lógicamente, a que las tasas vuelven un poco más equitativa la competencia. La cuestión es que los astilleros empiezan a prosperar. Para darles una referencia, solamente en la guía del Delta del Tigre, los astilleros y talleres navales para el año 1937 ya eran 42 en la zona de Tigre, lo cual nos dice que había muchos astilleros. Yo esto lo recalco siempre porque mucha gente cuando ve un barco automáticamente dice Ortolán, o dice Bader, o dice Pagliettini, o Parodi, bueno. Pero en realidad hubo muchos astilleros. Entonces hoy lo que uno puede encontrar en el río puede provenir de una gran cantidad de astilleros diferentes. Y un detalle que tuvo mucho que ver con el impulso que se le dio a la actividad deportiva y en particular a la náutica fue las publicaciones de la época, pero una muy en particular, que es la famosa, que hoy conocemos como Revista Neptunia, pero que en realidad nace como un mapita muy sencillo para remeros que hace Varesini en 1911, que fue un precursor del deporte en la zona de las islas. Ese mapita era solamente la primera sección, muy, muy limitado, pero ya en 1919 publica y distintas versiones que atrás tenían publicidades. Avanzado el tiempo, saca ya una guía Tigre, que es ya directamente una revista, la que finalmente se convierte en 1925 en la famosa Neptunia, que hoy es venerada como una revista de culto para tener información histórica sobre el yachting, el remo, la vela y la natación, ¿no?, que se hacía en la zona. De hecho, hay artículos, hay notas sobre Dumas como nadador en esa revista, ¿no? Y después siguieron otras muy importantes como Marejada, otra de las más importantes para mí y muy difícil de conseguir. Así que si alguien tiene marejadas, es algo que es muy valioso históricamente, y yo siempre le pido a la gente que informe que las tiene para que eso alguna vez termine, por ejemplo, en el Museo Náutico Argentino o en una colección pública para que eso se preserve. Después Brújula, Barlovento y otras, ¿no? Por supuesto, después llegaron las más modernas, aquí Motonáutica, Bienvenido a Bordo y muchas más. Bueno, ahora quiero hacer una pasada muy rápida de 6 astilleros que considero que fueron los más relevantes para lo que es barcos a motor. No tanto lanchas, sino cruceros, ¿no?, que es un poco de lo que estoy hablando hoy. Bueno, Parodi se puede decir que es el decano de todos, porque en realidad la familia Parodi empieza en el Riachuelo, en 1870 aproximadamente, con Lorenzo Parodi, pero que en realidad hacía embarcaciones de trabajo, pero después sus 2 hijos, Domingo y José, continúan. Pero José se va hacia Tigre porque ve una oportunidad en Tigre, y alrededor de 1900 se instala en Tigre porque ya veía que el yachting era una oportunidad quizás más importante que solamente las embarcaciones de trabajo. Sin embargo, su hermano queda en el Riachuelo y continúa con la obra del padre Lorenzo. Entonces lo tenemos a Domingo Parodi en el Riachuelo, que sigue haciendo embarcaciones de trabajo y algunas de placer, y lo tenemos a José Parodi, que hace embarcaciones de
de placer y de trabajo. Acá, bueno, vemos una pequeña muestra de lo que hizo Parodi, pero construyó cientos de embarcaciones, y acá estamos viendo a la derecha, por ejemplo, la Juanita, que hizo para Viñas, que es un barco espectacular, y que, bueno, este barco se incendió en el Vinculación antes de llegar al San Antonio, y hasta hace poco tiempo se veían los motores de este barco afuera, pues fue uno de los barcos más importantes que hizo de placer. Parodi también es muy conocido por los pescadores y por los pequeños cruceritos como el que ven abajo al medio, al lado de un Torino. Son cruceritos muy orgullosos, con la proa muy respingada y que son bastante reconocibles en el río. Sus barcos continúan. Lo que tuvo Parodi era una construcción en general muy reforzada, con curvas de construcción empalmadas y muy fuertes, con forros de pulgada y media, muy sobredimensionados. Eran barcos en general de desplazamiento, pesados, y que han llegado a nuestra época bastante bien, pero que en general era una construcción antigua, podríamos decir. Y otra cosa es que él construía intuitivamente. Los Parodi empezaron construyendo intuitivamente con moldes, con medio molde, con moldes de los barcos, y después trazando y aviando los barcos directamente sobre las curvas en el mismo momento en que los construían. Algo que con el tiempo cambia cuando Manuel Campos, trabaja con Parodi. Parodi empieza a construir incluso veleros diseñados por Campos ya de una manera más técnica, por decirlo de alguna manera. Bueno, Hortolán, qué decir de Juan Hortolán, cronológicamente siguió en cuanto a la importancia, en cuanto a la construcción de cruceros. Él se especializó básicamente en cruceros a motor y también hacía embarcaciones de trabajo. Se establece en 1906 y era hijo de un inmigrante francés que tenía un gran lavadero en Mar del Plata, y el hijo decide, supongo que acompañado con el padre, porque tenía apenas 21 años, establecerse y dedicarse al tema de náutica en el Tigre, y establece este astillero en 1906 con ayuda del padre, seguramente, aunque el astillero se armó siempre Juan Hortolán hijo. Y bueno, y a partir de ahí fue una historia muy impresionante, pero bueno, hay que entender de que el astillero Hortolán varió mucho, porque Juan Hortolán muere en el 35, con lo cual sus embarcaciones, digamos, después el astillero pasó una sucesión, después pasó a distintos dueños y fue cambiando con el tiempo. Pero lo que estamos viendo acá es de la época de Juan Hortolán, el precursor. Una de las características de Hortolán que quiero decir es que, bueno, hacía construcciones más livianas al final, y bueno, llegó a ser más de 1000 embarcaciones, como 1500 embarcaciones. Su astillero ha sido uno de los más productivos de Tigre. Bueno, ¿qué decir de Pagliettini? En realidad Pagliettini hay que nombrarlo más por sus lanchas veloces y su trabajo en la motonáutica de competición junto a Renicoli. Pero bueno, en este caso nos estamos refiriendo a cruceros, así que voy a destacar un aspecto de Pagliettini, que fue su época de cruceros rápidos, que hizo entre el 20 y entre principios del 30 y el 40, donde construyó cruceros muy notables, donde está toda esa saga de cruceros como la Buen Aire, que la habrán visto y la habrán oído nombrar, la Refusilo 4, después distintas embarcaciones, incluso que en este momento podemos encontrar. Su especialidad era la velocidad, el doble o triple forro, y las líneas adaptadas de Despujols, que era este astillero francés muy avanzado en cuanto a líneas de velocidad y lanchas de competición, y de las cuales Pagliettini tomó inicialmente y construyó varios cascos siguiendo esas líneas, como la que estamos viendo abajo a la izquierda, que es la famosa Ñacaviré, y después la fue evolucionando, y la fue evolucionando y ya agregándole características propias, y encontramos arriba a la derecha, por ejemplo, la Buen Aire, y abajo la Horus. Tanto la Buen Aire como la Horus la encontramos hoy en nuestro río todavía, en impecable estado de conservación. Un astillero usualmente olvidado y poco reconocido, que fue Trapellas. Trapellas fue, junto con Pagliettini y otros, un precursor de las líneas en B, quizás antes incluso, pero lo que hacía de Trapellas en general era, él viajaba mucho a los Estados Unidos y estaba vinculado a Haaker, entonces él traía directamente planos y líneas de Haaker y las adaptaba. Una crítica que le hicieron en el 30 es que él hacía barcos sobre las líneas de Haaker,
pero que no guardaba relación con las motorizaciones que le ponía. Pero la verdad es que hizo barcos muy impresionantes en su época, y me parece que es importante destacarlo, y aparte tuvo una trayectoria como de 30 años, ¿no? Y van a ver algún barco como el Winca, que fue un barco que hoy es un barco sobre un casco, un nuevo barco sobre un casco trapella, ¿no? El astillero Río Luján, un astillero que duró muy poco, pero construyó mucho en ese poco tiempo, unas 150 embarcaciones, pero conocidas. Se llamaban las Royal Craft, que eran unos cruceritos chiquitos que todavía se ven algunos ahí pidiendo socorro, porque algunos están muy, muy deshechos, pero hay otros que están conservados. Pero también barcos después más importantes, como este que vemos acá arriba, o el de abajo, que es el Pepitoni, que hoy es el Aloha, y que es un barco que está en el Club Náutico de San Isidro Impecable. Este es del astillero Río Luján. Esos barcos, cruceros interesantes, solo se especializaba en cruceros. Y finalmente, bueno, ya en el 37, después de haber trabajado 6 años en el astillero Bader como técnico del astillero Bader y director general al final, Juan Bader. ¿Qué decir de Bader, a quien tengo una admiración muy profunda, nacida un poco por ver su obra, gracias a Fite, que me abrió las puertas de su casa y con el que nos pusimos a revisar y a compilar toda la información? Bueno, Bader fue el que le dio ciencia para mí a la construcción naval, después hizo que toda la gente común pudiera entender un poco lo que era la técnica de la construcción, del cálculo de hélices, hizo un cálculo fácil de hélices que está en sus libros, con sus publicaciones. Bader difundió mucho y hizo más masivo el conocimiento sobre la náutica, tanto de la vela como del motor. Y por supuesto sus embarcaciones, que son formidables, y increíblemente una gran parte de ellas todavía navegan, se encuentran. Para dar una idea, 7 de los 9 exploradores están, la mayoría de los Diana, la mayoría de los boyeros, digamos, sus barcos siguen existiendo. Y también, por supuesto, se especializó en cruceros eficientes. Su obsesión era la eficiencia y la armonía con respecto al río, hacer barcos que no hagan olas, barcos que tengan buen apoyo en popa, por eso desarrolló bien el espejo de popa, que sea ancho, firme y apoye. Básicamente era un técnico, y eso es lo que hizo. Le dio tecnología a la náutica. Y ahora vamos a entrar en esta muestra que yo llamo un poco arbitraria de las embarcaciones de clásicas hoy, algunas históricas y unas que han llegado hasta hoy, y la mayoría han pasado por el yacht, por eso esta selección. Pero toda selección es injusta, así que si alguno no se ve acá y tiene un lindo barco, avísenme y la dejamos para una segunda parte. Bueno, un barco del cual no podemos dejar de hablar es el Adara. Es un Camper and Nicholson también, de este astillero inglés famoso. Fue hecho para Federico Leloir en aquellos años dorados, 1911, pero ya solo al año siguiente es vendido al Estado Nacional y es utilizado como barco presidencial hasta 1936, en que es vendido porque se lo consideraba chico. En ese momento lo reemplaza el Camalote, que era el que después se convirtió en el Tecuara, que era de Tornquist, y que fue el que durante muchas décadas se lo vio acá amarrado en la costa de Luján, y que fue desguazado en el 2000 aproximadamente. Pero el Adara, existe, pero acá podemos ver lo que eran los interiores de estos barcos. Y la mayoría de los barcos importados, estos Camper and Nicholson y otros importados de Francia, tenían este nivel de detalle, los interiores eran muy cargados, basta con ver lo que eran, yo digo siempre, los baos, los techos y las molduras y el trabajo que tenían los muebles. Había un trabajo muy, muy importante de ebanistería, que no era las líneas simples y que se conocieron después en la náutica. Incluso en Argentina la mayoría de los astilleros eran bastante netos en sus líneas, pero no, esto era muy recargado, son barcos todos terminados en cauba, y bueno, eso era lo que tenían los barcos importados, que a veces atraían mucho acá, pero que con el tiempo rápidamente eran modificados porque para nuestro clima se llenaban de hongos, se pudrían muy fácil y terminaban siendo poco prácticos, ¿no? Y se terminaban modernizando en general. El Adara, bueno, acá está el Adara. Es un barcazo, está mantenido en impecables condiciones, realmente es admirable verlo en el río. Me gustaría verlo más seguido, porque no lo vemos tanto, pero bueno, tuve oportunidad de verlo y le saqué estas fotos. Es increíble barco, y me alegra que se haya
mantenido. Pasó a prefectura nacional, después de ser presidencial, pasa a la prefectura, hasta años en la prefectura, después lo compran un particular, lo tiene un tiempo, y después finalmente lo compra un socio del yacht, que lo tiene en este momento en estas condiciones increíbles. Bueno, acá el Atair fue un barco tremendo, acá lo ven en navegación de prueba en el Reino Unido. Esta es una foto original del archivo de ellos, de un fotógrafo famoso, de Kirk and Company, que hizo las fotografías de miles de barcos en esa época, y este barco fue hecho para el Eluard, es decir, vendió el Adara porque ya estaban terminando de hacerle este barco a ese Eluard. También construido por Campbell & Nicholson, pasó muchos años en Argentina, participó de regatas para la comisión de regatas del yacht, era dotación del yacht. Y este barco en los 60, Eduardo Matarazzo, de la famosa familia Matarazzo del Brasil, se lo lleva a Brasil. Acá vemos un plano del Atair publicado en The Rudder, la famosa revista de náutica americana. Este barco en el 60 lo compra Matarazzo y le encarga a Bader, lo vemos a la izquierda, los dibujos, unas pequeñas modificaciones, un cálculo de estabilidad por los tanques, que le estaba por poner unos tanques nuevos, cargaban miles y miles de litros, y unas modernizaciones que se le fueron haciendo con el tiempo. Increíblemente este barco sobrevivió hasta el año 2016 con muchas modificaciones, como lo ven acá a la derecha, un casco de acero, y en el 2016, una mañana, se hundió, como ven a la derecha, porque el dueño hacía 10 años que lo quería sacar, pero no podía, no tenía presupuesto para ocuparse, y se hundió y fue desguazado, es decir, llegó hasta prácticamente nuestra época. El Pampa, ¿qué decir del Pampa? ¿Qué puede agregar al Pampa lo que ya dijo Carlos Solari, que está por acá? Pacho, que tiene ese grupo en Facebook, Archinave Nahuel Huapi, que sigue toda la historia náutica del lago Nahuel Huapi. Él hizo una investigación sobre los Pampa de Anchorena, que está publicado en la revista del Yacht Club, así que ahí después, al que esté interesado, les puedo pasar el dato, pero ahí está toda la historia de los barcos de Arona Anchorena. El Pampa, como lo ven a la izquierda, así es como estaba en el Río de la Plata, estas fotos en el Río de la Plata, y así es como era a la derecha originalmente cuando fue construido por un astillero holandés y se llamaba Sirocco. Fue hecho en 1905, también de metal, muy parecido al Atair. ¿Qué hacía Anchorena? Bueno, era su barco para cruzar a la barra de San Juan, y era un barco, era su barco, acá lo ven en el puerto de la barra de San Juan, acá lo ven su barco en la estancia Anchorena. ¿Y cómo termina este barco? Termina convertido, bueno, pasa por diferentes manos, pero finalmente es adquirido por una empresa que lo convierte en una de las lanchas de pasajeros del lago Nahuel Huapi, y se llamó la Gran Victoria, y lamentablemente hace unos años fue sacada de servicio y desguazada. Pero también podemos decir que tuvo una larga existencia. El Bambú, 1929, este barco es importado también del astillero Heitmann de Hamburgo, es un barco increíble, es lo que se denomina, en esa época sobre todo se denomina un boathouse, un barco casa, eran barcos en general para aguas bastante protegidas, y el que lo mandó a hacer, que era Muñiz Barreto, Francisco Muñiz, lo hizo especialmente porque él quería hacer excursiones al Paraná, y lo usaba para eso. Tenía 18 metros aproximadamente, y estas fotos son actuales porque este barco está preservado magníficamente en un club de la zona, y es un placer verlo en el río cuando uno se lo encuentra, ¿no? Sobre todo, si se va para el Paraná de Las Palmas, aumenta las posibilidades de encontrarlo. Este barco después tuvo otros barcos que ya se hicieron en la Argentina que siguieron un poco este modelo, como el Pacú, que ya vamos a ver. Y Heitmann, este astillero, produjo varios barcos que fueron importados en Argentina. Uno era el Hilda, que después se llamó Iquiyú, y que anduvo hasta hace no mucho tiempo, pero ahora está desaparecido. El Iquiyú era un barco de Heitmann también, muy, muy interesante. Bueno, este es uno de los barcos que más me impresionan, es el Virá, que después acá se lo conoció como Ayuí. Estuvo en el yacht años. Este barco fue hecho también para Raúl Monsegur, que era el que tenía esa goleta que hoy se llama Orion of the Seas, y que estaba en esa foto en Portofino. Bueno, Raúl Monsegur se hizo, después de esa goleta, o casi al mismo tiempo, se hizo para
Argentina. Raúl Monsegur es el padre del pintor. Lo construyó Lürsen, el astillero famoso que hoy es uno de los más importantes del mundo en construcción de embarcaciones de mega yachts, básicamente, en Bremen. Doble fondo, enchapado en cobre. Y lo interesante de esto es que este barco, Bader, todavía no había migrado a la Argentina. Juan Bader trabajaba en Alemania, estaba formándose y había empezado a trabajar, y había ya trabajado varios años en diferentes astilleros. El último astillero alemán donde trabajó era Lürsen, en el año 30. Así que Bader, allá en Alemania, trabajó en la motorización de este barco, y trabajó en la motorización de este barco, y cuando llegó acá, al mismo tiempo llegó el barco, así que llegó acá y pudo ver prácticamente la botada y el bautismo de este barco en el Río de la Plata, ¿no? Y este barco se hizo, como les dije, para Monsegur, pero después pasó con el tiempo a Sorraquín, en aquella época, y después a Acevedo. Lamentablemente terminó en 1990 en Puerto Rosales, en Bahía Blanca, donde se lo vendió como barco para práctico. Así que estuvo entre 1980 y 1990 usado como un barco de trabajo, ¿no? Notable. Este plano me lo envió Lürsen, me contacté con ellos, la verdad que increíble la historia esa, pero es para otro capítulo. Me mandaron el plano del Virá, un tipo de barco que ellos hacían en distintas medidas para los Estados Unidos, fue el único que vino para Sudamérica, pero hicieron muchísimos para los barcos de Nueva York, esos commuters que iban a Long Island. Acá lo vemos en la motorización, motorizándolo, el Virá en construcción. En el astillero Lürsen, miren el tamaño de los motores, tremendos motores. Después cómo eran los interiores, ya un poquito más, más modernos, con líneas Art Deco, bueno, todo en caoba, por supuesto. Y esto es la única foto, es increíble, pero este barco que ha estado años en Argentina, no hemos conseguido mejores fotos. Quizás alguno de ustedes tenga alguna foto donde aparezca, es que están viendo acá, que se ven los paneles en caoba, 24 metros, un barcazo. Acá pueden ver el sobretecho, el techo que continúa el del cockpit, que cuando este barco se lleva a Bahía Blanca, a Puerto Rosales, para trabajar como práctico, le agarra un sudeste y vuela entero. Le arranca el techo por completo, y ya el barco ya mostraba eso, de que no era un barco para mar abierto, ¿no? Y a la derecha, lo pueden ver en plena marejada, convertido en barco para práctico, ya más modernizado, donde duró 10 años. Y como me dijo el patrón al que contactamos, gracias a Libuel Bueno, que me pasó los datos, el patrón dijo, era un barco espectacular, pero no era para este trabajo. Efectivamente se hundió en 1990 en el puerto de Puerto Rosales, donde quedó, junto con el Carum B y el Bicho, dos barcos del yacht de acero, cuyos cascos están arrumbrados también en Puerto Rosales porque no llegaron a usarse y quedaron abandonados. Ahora vamos a entrar en los barcos nacionales. Y bueno, hay un grupo de embarcaciones que tienen que ver con la época de Ortolán, puro Ortolán, digamos, Ortolán cuando construía en base a su propia experiencia, de diseños que hacía él. Todavía Bader no había llegado como técnico. Era una época en la cual la mayoría de los astilleros se movían de esa manera, trabajaban en base a una manera más empírica o intuitiva, y pocas veces intervenían los diseñadores o los ingenieros navales. Y bueno, es notable el resultado con estos barcos, porque son barcos con muy buena línea, muy, muy lindos. Y bueno, eran 4 que se hicieron prácticamente en la misma época, entre 1928 y 1930, pero lo más notable de esto es que estos 4 barcos existen todavía, los 4. 3 de los cuales con el aspecto original. Es una historia muy rara, porque la mayoría de los barcos se modernizaban, se cambiaban o se perdían. Este modelo de barco tiene entre 17 y 18 metros, entre 1928 y 1930 se hicieron, tenían 2 motores Scripps, y anduvieron por el yacht mucho tiempo. Por ejemplo, el Vagabundo, el Aragán y el Errante, que hoy es el Raigón, de alguna u otra manera, los he llegado a ver a los 3 juntos en varadero en el yacht, por ejemplo. El Chela 4, que es hoy la Chel, está en Rosario, y es el único que no es que está en unas condiciones preocupantes. De hecho, no sé todavía si existe el barco, ¿no? Este es un dibujo de ese barco que hace Bader después, cuando viene a la Argentina, porque había tenido tanto éxito ese modelo, había unos precursores un poco más chicos que seguían un poco esta línea, y como ya habían encargado 4,
y la gracia para Ortolán de tener un dibujante técnico era precisamente poder mostrarle a los que iban a comprar barcos o a los que querían encomendar un barco, encargar la construcción de un barco, mostrarles cómo iba a ser el barco. Eso antes no existía prácticamente. Se decía, vamos a hacer un barco tipo ese o parecido a eso, se hacía un esquema, un dibujo muy, muy básico. Entonces Bader lo dibuja el plano, lo mejora un poquito y lo publica en Neptunia. Por eso tenemos este perfil y planta de estos barcos, si no, no existiría. Esta distribución que se ve adentro es la que tiene el Aragán, por ejemplo, exacta. El Vagabundo un poquitito cambiada y el Raigón también un poquito cambiada, pero están prácticamente idénticos. Acá vemos el Vagabundo navegando y a la derecha vemos la botadura del Aragán en el astillero Ortolán. Y así, esto es lo que vemos hoy, lo que tenemos hoy, digamos, el Aragán, arriba, a la izquierda, esto es una foto bastante reciente, el Raigón, hay que encontrar las diferencias, pues la verdad que son muy parecidos todos, y abajo el Achel, a la izquierda, que le han hecho una contracurva en la roda y unas cosas ahí, que bueno. Pero este es un barco que se puede llevar a restaurar como este. Basta con ver cómo era el Raigón antes de que el actual propietario lo restaurara. Miren lo que era, en qué se había convertido el Raigón, ¿no? Con las modificaciones que le iban haciendo. Por suerte volvió a ser lo que era original. Bueno, y ahora les voy a contar un poco el Vagabundo, que me tomé el trabajo de restaurarlo. Ahí a los que lo conocen, a Pablo Santini, ahí está timoneando. Bueno, la idea fue llevarlo lo más original posible, pero con todas las comodidades modernas y tecnología y nada, disimularlas un poco, pero hasta le pusimos un chinchorrito, gracias a Tito Sica, que lo construyó, en popa donde debe ir. Me falta todavía ponerle los pescantes, ¿no? Bueno, este es el Vagabundo. Y acá vemos un poco los interiores, cómo queda. La idea es que tuviera la mayor pues, cosa de época, digamos, ¿no? Incluso el tablero, los instrumentos, son instrumentos tipo de época, modernos en su máquina, pero con función de época. La popa, acá había dos cuchetas, yo simplemente hice un mueble en uno y agrandé un poco la cama de estribor para convertirlo en cuarto matrimonial, por decirlo de alguna manera. Y estas son distintas vistas. Y muchas de estas cosas hicieron esto, por ejemplo, es una bacha de demolición, que la compré a 200 pesos, que uno las encuentra tiradas por ahí, esto es lo mismo, el apoyo del mármol, esto es un vidrio, un espejo biselar que uno lo manda a biselar, digamos, es una cuestión de, obviamente que es un trabajo que demanda mucho trabajo y demanda, obviamente, plata, pero hay muchos recursos que uno puede encontrar en demolición como para hacer una restauración de este tipo. Tiene todavía su como salamandra original, y dos, el Aragán y el Vagabundo conservan su salamandra original. Bueno, el Epecuén, un barcazo, para mí es uno de los barcos más notables de esa época, hecho en el 30, 20 metros, lo hizo para Félix Álzaga de Unzué, lo hizo astillero Ortolán. Este barco, por las líneas, por todo, no es un crucero diseñado por Ortolán. Lo que yo más sospecho que es de nuevo la reconstrucción, digamos, usando el plano del Cumecó, que después se llamó Cachetazo, y que se fue al Uruguay, que los que anduvieron por Uruguay lo habrán visto alguna vez, supongo que habrá durado unos cuantos años, pero hoy está desaparecido el Cachetazo, pero era un barcazo, casco en B, exactamente la misma medida, todo, y ese barco lo diseña Virgilio Piñero, que fue el primer ingeniero naval argentino que se recibió en Glasgow, fue el primero, y después diseñó un montón de embarcaciones entre el 20 y el 30, y después terminó trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, diseñando chatas y barcos de trabajo, pero él diseñó el Cachetazo, y después Ortolán a los 2 años construye creo sobre los mismos planos con un distinto arreglo. Bueno, acá está el Epecuén, me alegra que haya llegado a nuestros días, es dotación del yacht, navega, se lo ve bastante frecuentemente, y una cosa interesante es que este era un barco que era un day cruiser, no era un crucero que se le hicieron a Félix Álzaga de Unzué para relaciones públicas. Lo que ven en la proa, acá, son las espaldas de las sillas de ratán. Esto era un cockpit completo, donde se reunían. Esto era un salón comedor, y esto era para servicio acá abajo. Estaba hundido, que recién hasta acá llegaba el piso del cockpit, con lo cual no
no había camarotes. Hoy le han hecho quedó como pasillo en realidad y tiene la posibilidad de tener camarotes este barco. Bueno, dotación del yacht, un barco increíble. Bueno, el Adia, ya es un crucero del astillero José Parodi, diseño de John Alden, 13 metros, construido en teca, todo lo que es barniz es teca, todo lo que se ve es teca, y fue hecho para Guillermo Mirás, que navegaba y hacía cruceros en conserva, lo loco, se lo ve en un montón de cruceros con otros barcos en la década del 30, era un gran fanático de la náutica, y los planos los trajo Casagofre, son estos, yo los conseguí, se los encargué a la sucesión de Alden, tiene toda la colección de planos de Alden, una empresa actualmente que gestiona eso, y conseguí todos los planos completos, líneas, etcétera, del barco. Parodi, por supuesto, le hizo sus retoques y adaptaciones. Y la obra la construcción la supervisó Christian Riedel, que era un dinamarqués, ingeniero naval que en esa época colaboraba con Parodi, sobre todo en este tipo de trabajos que eran sobre plano y que tenían que haber proyecciones, etc. Bueno, este barco lo tuvo Reynal muchos años en Villa Tacul, en el Nahuel Huapi, y se hundió cuando ya no era de él, ya estaba en la zona de las balsas, y también fue de Pinky Fernández Barrio, después lo vendió. Bueno, en un momento uno de los propietarios que lo tuvo en el sur también se hundió, y después fue reflotado a los pocos días, 15 días. El barco salió casi como nuevo, es como si no le hubiera pasado nada más allá del trabajo que habrá sufrido la madera y la suciedad. Bueno, después lo restaura acá en Buenos Aires, y hoy está así. El Adia para mí es un crucero totalmente original, digamos que conserva sus características de originalidad completamente. Por supuesto no en los motores y en algunos detalles modernos, pero el barco tiene toda la mueblería original, el trabajo de Parodi original en su interior, un casco de desplazamiento muy pesado, y bueno, que llegó a nuestros días. Bueno, acá un barco muy conocido y muy caro para la gente del yacht, que es el Lucky One, que originalmente era el Iberá, y lo interesante del Iberá es que es un barco que fue construido, fue de los 3 primeros barcos que construye Ortolán, diseñados por Bader cuando llega a la Argentina. Bader llega en fines del 30 y en el 31 apenas entra, diseña 3 barcos, todos enormes, de más de 20 metros. Era el fin, ya estaba la crisis del 30, pero todavía eran los coletazos de esos lujos. Entonces diseña el Iberá, diseña el Isabel, que hoy se llama Watusi, y diseña el Huillín, que se perdió por el Arias, por allá en un incendio. Y el Iberá hoy es el Lucky One, 20 metros, fue hecho para Juan Marín, tenía 2 Mercedes-Benz Ortolán, y se llamó Swan también, y bueno, Lucky One es como es conocido desde la época de Seré, lo tuvo Seré también, y bueno, desde esa época se llama así. Acá vemos la construcción, a la izquierda en construcción se ve el Iberá, adelante se ve la popa del Huillín, que está empezando a construirse, y acá la botadura en el astillero Ortolán. Acá vemos que la casa Thomson, en esa época se le encargaban a las casas Thomson, casa Janssen, los diseños de algunos espacios dentro del barco, de mayor categoría. Bueno, y acá vemos el sketch de la casa Thomson. Y a la derecha, el Marimar 4, también diseño de Bader, que es básicamente un Lucky One o un Iberá, un poco más mangudo, pero la eslora es todo lo mismo, y que se terminó yendo a Brasil. Y es parte de Yatebus, de una empresa era hasta hace poco de Yatebus, y bueno, se encuentra allá. Sería como una suerte de gemelo de este barco. Así está el Lucky One hoy, es uno de los barcos para mí más lindos y más clásicos que quedan, que reflejan esa época. Es como una especie de Vagabundo o Aragán extendido, es más grande y con mayor capacidad. Es sensacional, la carpintería es increíble, y el estado en que lo conservan también de originalidad es admirable. Bueno, el Winca, este barco que es tremendo, muy impactante cuando uno lo ve en el río. Uno lo mira y es un barco dentro de todo moderno, no diría es un clásico de los 60, podría decir. Pero no, originalmente el Winca es un casco del 34 de astillero Trapellas,
es este que están viendo acá, del cual se hicieron dos. Esto es una estima, porque en realidad Trapellas hizo dos barcos, uno se llamó Winca y otro se llamó Gato, que tenían 3 motores. Acá ven los 3 caños de escape. El Winca actual tenía 3 motores también, que eso fue desarmado hace mucho tiempo atrás. Y entonces, estas son unas fotos que un descendiente de Trapellas me mandó del astillero, y es idéntico al Gato, y yo creo que y a otra foto del Gato, pero la otra foto del Gato tiene unas pequeñas diferencias. Entonces yo creo que este podría ser el Winca. Si no, bueno, eran gemelos, y son la base sobre la cual en el año 47 Conrad Bort, en el astillero Gallia Craft, lo moderniza por completo al barco. Agarra ese casco, lo alarga 2,5 metros, le lanza la proa, le levanta el francobordo en proa, lo moderniza. Pero lo más importante, y el encargo de Born, era: no me toques el plano Hacker, porque ese barco tenía línea Hacker. Y entonces él quería seguir navegando, como dice Bort, sobre un Hacker. Entonces se preservaron las líneas de popa hacia... Me dice, estimo yo que lo que se hizo fue obviamente un alargamiento por proa. Y en el 2011 los dueños actuales le hicieron toda una renovación general. Acá vemos en distintas situaciones el Winca hoy, y acá vemos el plano de modernización de Conrad Bort. Incluso hay un plano de líneas. Es interesante a veces saber que existen estas cosas, porque estos planos de líneas pueden permitir, yo qué sé, tener un modelo bueno, y acá vemos que le han hecho un modelo al Winca. Bueno, ya en 1936, vamos avanzando siempre en el tiempo con los barcos nacionales. Acá vemos el Pacú, que de alguna manera nos recuerda al bambú importado de Alemania. Bueno, el Pacú, 18 metros, casi lo mismo que el bambú, 1936, también hecho por Ortolán, también diseñado por Bader y su construcción supervisada por Bader, para Seré, Carlos Seré. Tenía una motorización Mercedes-Benz Ortolán. Ortolán había logrado un acuerdo con la Mercedes-Benz Alemania, él viajaba mucho a Alemania, para que le apruebe la marinización. Entonces pasaron a llamarse, ya de origen, Mercedes-Benz Ortolán. Eso es algo notable que había logrado. Ortolán también diseñó un motor rotativo, era un gran inventor, ¿no? Tipo houseboat también, acá vemos el plano a la derecha, un barco espectacular, espectacular. Acá vemos un pasillo bajo cubierta, donde estaban los camarotes y los baños, y un pequeño salón. El baño con bañadera. Ya la tendencia moderna era pintar los barcos por dentro, ya no tanta madera más pesada, sino barcos pintados de blanco, de celestito. Y la motorización Mercedes-Benz Ortolán. Y en el medio, hoy Jorge Jauregui tuvo la gentileza de encontrar información dentro de los archivos del IOT, y esto es para mí un anticipo de una investigación sobre muchos barcos, ¿no? Pero bueno, este es el registro del barco, donde aparecen muchos datos sobre el barco, y bueno, es increíble la información que hay en los archivos de los clubes, y así que no estoy muy optimista de que se puedan descubrir muchas cosas de muchos otros barcos, que hoy, como el caso del Winca, que tienen partes de su historia desconocidas, ¿no? Bueno, el Ibón 1936, un barco increíble, modernísimo. Si ustedes miran el diseño de las carrozas, todo para mí, era un barco muy moderno. Astillero Ortolán también, pero ya ahí las líneas fueron de Manuel Pirovano. Luis de Rieder vino con ese diseño le encomendó ese diseño a Manuel Pirovano, que junto a Virgilio Piñero habían estudiado ingeniería naval en Glasgow. Eran muy amigos, siempre fueron muy amigos, y estudiaron juntos en Glasgow. Así que él le hace el dibujo y lo construye Ortolán, lo supervisa Bader a la construcción completa, pero no era su diseño. Era muy moderno para la época. Bueno, sufrió modificaciones, le levantaron la cubierta en proa, el francobordo quedó más alto. Hoy es un barco, uno lo mira y es el Ibón, pero bueno, ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo y está siendo restaurado. Ya tuvo una restauración muy grande y está en el náutico de San Isidro. También miren lo que eran los lujos de la época, las bañaderas, ¿no? Uno se imagina qué tanques de agua tendría que tener para sostener esas bañaderas. Bueno,
Pagliettini. Pagliettini, yo les había comentado este tema de las lanchas, de esos cascos rápidos que hizo durante un periodo de tiempo, y sobre todo hay 4 barcos que hizo sensacionales. La más espectacular fue la Mandubí, y esos 4 barcos fueron la Mandubí, la Buenaire, la Regusilo y la Ventolina. La Ventolina se incendió y se perdió. Quedan la Regusilo 4, que está en este momento en Europa, en España, y la Buenaire, que la tienen en impecables condiciones, que la vemos acá abajo, abajo a la derecha, totalmente barnizada, y la Mandubí era la más notable porque era la más larga, pero al mismo tiempo la de mayor velocidad. Tenía 2 Lycoming de 300 caballos y llegaba a casi 60 kilómetros por hora de velocidad. Haber sido el barco más rápido en su época, sin lugar a dudas. Y fue una evolución de las líneas de Pujols, a las que perfeccionó Pagliettini, construyendo esta máquina notable, ¿no? Bueno, el Guaraní, acá lo vemos de nuevo a Parodi, pero estas son esas cosas raras de las historias de los astilleros. Este barco se construye en el Club San Fernando, pero lo hacen los hermanos Parodi, hijos de José Parodi había muerto, lo construyen ellos sobre planos de Manuel Campos para Arturo Zucchelli. Los hermanos de Parodi hacen la obra, digamos, pero no lo hacen en el astillero Parodi. Ahí ya nos perdemos. Se llamaba Parodi Hermanos, esta nueva asociación, y sería la tercera generación ya de Parodi, ¿no? El casco era del Apache y Vilaró, bien Parodi en ese sentido, bien reforzado, y se votó en 1943. Acá vemos el barco como está ahora, impecable, un barco precioso, y fue un barco que yo en 1998 lo vi en el Tigre Sailing Club, me acuerdo que subí, lo miré, estaba enamoradísimo de ese barco. Yo estaba arreglando un barquito muy chiquito, y lo vi, después nunca más lo vi, y después reapareció y lo vi en una exposición de barcos hace poco. Pero lo interesante del diseño original es que tenía el salón, lo que sería el salón interior del barco, se convertía en camarote. Entonces no desperdiciaban el lugar, le daba capacidad de alojamiento, una cosa bastante peculiar que diseñó Campos para los dueños, ¿no? Bueno, en 1943 Bader construye este barco notable, que es el Cleop, que 28 metros, fue el barco más grande que construyó el astillero Bader. Tenían motores de una potencia razonable, baja, porque era un barco de desplazamiento y no necesitaba más. Y lo hizo para José Coll. Pero el barco tuvo una historia. Bueno, una de las cosas interesantes de este barco es la estructura. Acá el barco tenía prácticamente doble estructura, una estructura interna metálica. Acá lo vemos a Juan Bader supervisando la construcción del casco metálico. Y acá a la derecha vemos el casco metálico y por afuera el casco de madera, digamos, un barco súper reforzado, una construcción impresionante. Miren lo que costó sacarlo del astillero, fue la obra magna del astillero de Bader. Todo se hacía en el astillero, los moldes de todo, todo lo que ven lo hacía el astillero, y se fundía afuera, pero se diseñaba en el astillero. Bueno, los interiores de este barco increíbles, la mesa de navegación, la timonera, los comandos, bueno, fue un barco increíble que lamentablemente pasó por varios dueños, no tuvo una historia feliz al final porque no duró tanto tiempo comparados con otros. 30 años es mucho, pero bueno, se perdió en el incendio de Hortolán de agosto de 1977. Se perdieron muchos barcos ahí, el Cleope estaba siendo restaurado por Quevedo, lo había llamado ya Malvinas, y bueno, se perdió en ese incendio. Tuvo 2 dueños en el medio que lo llamaron Virocha y Betalba. Fue de Dodero, de Vierno y de Quevedo al final. Acá vemos los planos. Bueno, el Hiawatha, otro barco impresionante, que es dotación del yacht, para mí es uno de los exploradores mejor conservados en cuanto al original de sus interiores y de su aspecto en general. El 48 fue el tercer explorador que se hizo de una serie de 9, de los cuales 7 todavía navegan. Y otra cosa que tiene es que navega y conserva sus características esenciales de construcción del casco, es decir, no ha tenido alteraciones que afecten su peso, que fue una característica
fundamental de los exploradores. Había que lograr un barco de 8 toneladas con 14 metros de eslora. Ese era el objetivo de, de Bader. Y con poca manga, para que sea un barco rápido, deportivo y seguro, involcable, como lo llamaba él. Hay dos más dentro del yacht, el Kerala y el Vintage. Acá tenemos un plano de este modelo de explorador, y acá lo tenemos al Hiawatha mostrando su destreza. Un barco, a mí es uno de los que más me gustan. Y ahí lo vemos y está totalmente original. Maquinaria nueva, por supuesto. Cuando hablo de originalidad me refiero al clima que da el barco, ¿no? a la atmósfera que transmite el barco, no necesariamente a que su electrónica sean cables de cuero, de tela, ¿no? Bueno, y acá los interiores, que los robé de una página, pero bueno, se ve la austeridad y la sencillez de estos interiores que eran los típicos de la época. Está exactamente igual, quizás el baño, alguna bachita nueva, pero es un barco muy original. El Metejón, claro, este barco se promovió, Ortolán no podía quedarse atrás, Bader había sacado su Cleop y Ortolán tenía que sacar, el Cleop había sido el barco más grande de su época, y Ortolán saca llamándolo el mayor de posguerra, y tenía 10 centímetros más que el Cleop. Entonces pasó a ser el más grande en 1949. Piensen que Bader y Ortolán estaban uno al lado del otro los astilleros, y competían ciertamente. Este es un barco impresionante, llegó hasta nuestros días, lo vemos acá a la derecha, y ha sufrido varias modernizaciones y reformas, pero conserva el espíritu original. Acá vemos cómo era cuando lo botaron, y acá lo vemos ahora, y la verdad que es un barco sensacional, muy bien mantenido, y dotación del yacht. Bueno, el Chipirón, pero esto es una rara avis, ¿no? Lo hablábamos el otro día con su dueño, y realmente es increíble, porque yo oía que este barco era un barco pesquero que fue transformado, bueno, y él me lo pudo explicar muy bien. Este es un dibujo de un astillero de Mar del Plata, de Dante Gracia e Hijos, que hacía barcos de pesca, pero se hicieron para ellos un barco con esa concepción, obviamente bien marinera, y para uso propio. Y el barco fue traído al Delta por Sánchez de Álzaga, que lo tuvo mucho tiempo, y posteriormente lo tuvo Delía, que lo alargó. Acá a la izquierda vemos el barco original, y a la derecha el barco actual. Parece que lo alargó, creo que por popa, y bueno, y ese barco hoy es un poquito más largo que antes, pero está increíblemente conservado, y es uno de los barcos que uno ve por el río y llama mucho la atención, porque tiene una línea distinta, y navega a Punta del Este con un solo motor, me enteré hoy, y eso me impresiona mucho. Bader decía que los barcos son más marineros que sus tripulantes, ¿no? Pero hay excepciones también. Hay veces que hay tripulantes que son más marineros incluso que sus barcos. Bueno, el Veramar, este es otro barco interesante, por el hecho de que es el gemelo de otro barco, que fue el barco personal de Bader. Bader se construye uno de los barcos que se hace, y para él es el Atlántico, con el que se fue a recorrer Europa, el Mar del Norte, se lo llevó a recorrer el Mar del Norte, lo usó mucho la familia en el río, y lo hace en el 58. Y en el 59 construye otro astillero, el Veramar. Bader en esa época ya la situación económica del país era muy complicada, y algunas construcciones las tercerizaba. Entonces, él se hizo el Atlántico en su astillero, y el otro lo construye el astillero Miguel García, para este Veramar, que era idéntico, solo que tenía la carroza barnizada. Las fotos estas fueron tomadas por Bader en una salida que hace al año siguiente con su Atlántico y con el Veramar en conjunto, para fotografiarlo. Acá vemos el crucero tipo Atlántico, que es el plano de ambos barcos. Lo notable en Bader era los detalles técnicos de los planos. La idea no era hablar de Bader, esto es algo pendiente. Mi intención es hacer una presentación exclusivamente de Bader, desde Alemania hasta acá, porque realmente tampoco alcanzaría una sola presentación, pero la información y el material que hay es increíble. Pero los planos de Bader, hacía 20 planos para cada barco, es decir, todo, cómo era la línea de eje, planos del timón, plano de la hélice, plano de todo. Y acá lo vemos navegando, el Veramar adelante, y atrás va el Atlántico. Y acá, para mostrarles
este es para ver cómo era el interior de un crucero tipo Atlántico. Se hicieron 2 nada más. Este es básicamente el Atlántico, se ve, tenía hasta un tocadiscos. Este es el Atlántico, y acá está en construcción en el astillero Bader el Atlántico. Pero el Vera Mars se hizo en el astillero Miguel García, un barcazo. Está impecable hoy en el yacht. Bueno, y así no me queda más que decirle gracias. Obviamente hay muchos barcos que quedaron afuera en la lista, pero que espero en el futuro quizás podamos, cuando tengamos más información y fotos de diferentes barcos, poder seguir extendiendo esta charla más adelante. Bueno, muchísimas Muchas gracias. Muchas Bueno. gracias, Tomás. La verdad que un lujo tu exposición. Acá tenemos a muchos amigos y hay muchos que se salen de la vaina para preguntarte miles de cosas. El punto es que tenemos 83 participantes. Wow. Y no todos. Le pedimos por favor que no habiliten los micrófonos, los que por chat lo soliciten y los que vamos a nombrar ahora. Por ejemplo, el señor Juan Bader, que está escuchándote, tendría que habilitar su micrófono si se atreve, si quiere, con mucho gusto, así te da un saludo y te hace alguna pregunta. También lo tenemos a René Zulac, que hablamos de su barco, que quizás también quiera habilitar su micrófono y hacerte alguna pregunta. Germán Barbot también. Germán, Germán. ahí te vimos. Si por favor querés habilitar tu micrófono y hacer alguna pregunta. ¿Ahí está habilitado el micrófono? Sí. ¿Qué tal, Germán? No estoy en condiciones de hacer ninguna pregunta. Estoy abrumado por toda la información que me han dado, maravillosa. Es para felicitarlo a Tomás y a toda la gente que ha colaborado y, por supuesto, a Yo Club y la gente que lo apoyó. Nada más que eso, un abrazo y que se repita. Gracias, Germán. René, ¿estás por acá? Está René, sí. Si habilitás el micrófono, René. También está Ariel, que hablamos de tu barco. Ahí está Germán. Sí, estoy acá, pero ya doy como que lo que he hablado es suficiente. De ahora en más que sigan hablando los demás, que les corresponde también. Como quieras. Y a René no lo hemos podido ubicar, ¿no? ¿Dónde? Está René, está René. Está Néstor Volker también, si quiere tomar el micrófono. Estuvo en una charla con nosotros y fue hiper interesante. Néstor, no sé si querés hacerle alguna pregunta, vos como constructor. No, yo mientras Néstor se prepara, quiero primero que nada saludar la iniciativa porque me parece que en la esencia de todos los que navegamos y los que navegamos a motor, estos barcos nos iluminan, nos representan, soñamos con ellos, tienen una singularidad y una calidad de navegación que se comprueba navegando. Y la verdad que la información de Tomás, la calidad, el cuidado de cada reconstrucción es notable y creo que es una conferencia francamente importante. Yo reitero el agradecimiento que le he hecho a la comisión de haber elegido el Chipirón para ilustrar esta actividad, que me parece que es un detalle muy generoso de su parte y que nos llenó de alegría, la verdad, no puedo negarlo. Y solo me queda saludar la iniciativa, saludar a Tomás y a todos los presentes por el interés y por el acompañamiento de esta actividad.
Bueno, gracias Ariel, y gracias a vos y a otros que han, me han ayudado en el último minuto a reconstruir algunas historias porque obviamente todo esto, que obviamente es una muestra, es un botón sobre un montón de barcos, se va construyendo por la colaboración de todos. Y ahí es donde yo hago siempre quiero hacer un llamado de atención del trabajo que hacemos desde el Museo Náutico, que es recopilar todos esos papeles, esas fotos, esas cosas que en un cambio de generación terminan en un volquete, y que es muy importante, incluso aunque uno no quiera desprenderse de eso, ponerlo a disposición para escanearlo en alta resolución. Yo siempre digo, sacarle una foto, qué bueno, pero si la podemos escanear a 600 dpi para poder presentarla de esta manera, para el día de mañana tener un libro. Por eso, las fotos antiguas, en blanco y negro, o en colores, pero viejas, todas esas son joyas que en el mundo se están preservando como parte del patrimonio no tangible que nos queda de estas cosas que inevitablemente se van a perder porque es imposible mantener una flota flotante de barcos de madera eternamente. Nos va a quedar solo la memoria, y tanto el Museo Náutico como el Archivo Bader y todas las iniciativas que andan dando vueltas, por supuesto que hay otras, bueno, estamos trabajando en eso. Entonces yo rescato eso y agradezco a aquellos que aportan información como vos, Ariel, y todo lo que se han enganchado. Es injusto, cada vez que uno nombra gente es injusto, ¿no? Pero todo lo que se han enganchado en el grupo de Motonáutica y en distintos grupos y en los grupos de Facebook de barcos clásicos, y que están aportando información, ¿no? Jorge Jauregui quería hacer un comentario. Sí. Si puedes abrir el micrófono, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, Tomás, felicitaciones. Gracias. Y gracias a vos por esos datos de último minuto también. Pero esos datos de último minuto se tienen que generalizar, llamémoslo. El archivo del club, los archivos del club, porque son más de uno, están a tu disposición. Te agradezco muchísimo. Encantado, es decir, te voy a mostrar cómo llegué al origen del Pacú, y de la misma manera se puede llegar al origen de cada uno de esos barcos que fueron construidos o importados por socios de nuestro club. Incluso los gallardetes del propietario que cada uno de esos tenía, como para acoplarlos a las fotos de cada uno de esos barcos, y bueno, muchas cosas más que están en los archivos del club y con todo gusto están a tu disposición. Genial, te agradezco muchísimo, y bueno, yo me comprometo que todo esto que vamos reconstruyendo, ir generando este archivo para esto, para difundirlo, porque en definitiva ese es el objetivo final de todo, ¿no? Bárbaro. Nuevamente, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Sí, está Mariana del Veramar, la actual propietaria, no sé si quiere tomar la palabra. También está Henry Marmillón del Guaraní y muchos otros que tienen el micrófono a su disposición y la gran oportunidad de hablar con un especialista, el número 1 de la Argentina para mí, de barcos clásicos. Es ahora o nunca. Bueno, el Guaraní creo que ya comenté que a mí me impresionó mucho en el Tigre Sailing Club. Ahí cuando lo vi afuera me quedé impresionado. Fue uno de los barcos. Yo en esa época estaba restaurando uno que se llama Silesia, que tiene 7 metros, que ya no lo tengo, y que no lo incluí porque ya era un abuso, porque ya estaba el Vagabundo, y bueno, pero de barcos personales, pero que quedó súper original y que después fue barco de Fite Bader, una casualidad, y es lo que nos encontró con Fite por primera vez, fue que él me compró ese barco. Bueno, y ahí lo vi al Guaraní, y quedé impresionado. Un barco muy, muy lindo, y me alegró mucho volver a verlo. Apareció de nuevo para mí, porque yo no lo había vuelto a ver más, creo que se había ido al interior o a algún puerto del interior. Ahí sí, aparentemente Mariana quiere hablar ahora. Genial. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, como pueden ver, no soy Mariana. Las cosas que hace la pandemia, sí. ¿Qué tal? Terrible, ¿eh? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Tomás, yo soy Fabio Rodríguez, el nuevo propietario del Veramar. Se lo compré a mirá.
¿Cómo estás? Lo acabas de comprar, qué alegría que lo pudieron vender y que lo compró alguien y que esa persona se interesa por los barcos clásicos, porque a veces, viste, Sí. lo compran y sufrí sin saber qué va a pasar con el barco. Soy re fanático, siempre navegué a vela, bueno. yo tengo el Pelusa también, que es un media tonelada de Frers, y ahora me pasé al motor. Así que sí, bien. Soy re fanático, está en muy buenas manos. ¿Te van a perdonar eso, de que te pases al motor? Sí, porque les encanta el barco. Ah, bueno, está bien, sí. Es la única forma que te perdonen. Si pasas un clásico, te perdonan. Si no, no. Totalmente. Muy buena tu exposición, la verdad que me encantó el vivo. Re piola. Te agradezco. Pero bueno, todo lo que ustedes están viendo ahí es uno lo único que hace es juntar la historia de otros y el material que ha creado otros, ¿no? Como ahí en el caso del Veramar y del Atlántico hay bastante información, planos y cosas, porque, bueno, fue el gemelo del barco de Bader, ¿no? Aprovecho, Tomás, que vos tenés tanta información. Si sabés cuánto pesa el Veramar, porque en la matrícula tengo el arqueo, tonelaje de arqueo, que bueno, no es el de peso real, no es el de desplazamiento, y en los planos no está el peso. Todos estimamos 9 toneladas. Hoy hablé con Juan, que tal vez me esté escuchando. Si vos Mira, está el plano y ahí deben figurar los cálculos de flotación y están las libretas técnicas en el archivo Bader, ¿no? Así que con Fite, si me dejás lo veo y si querés después te paso la información técnica que hay del barco. Incluso... Fite, perdóname, me pasó muy estimado 7 toneladas. Está bien, entonces bueno, ahí sí. Y lo que voy a hacer es confirmarlo con algún plano de... Si hay, porque viste los planos de líneas... Tengo todo. Tenés todo. Tengo todo, pero no me figura el peso. Habría que hacer el cálculo. ¿Plano de líneas también? Sí, lo tengo. Está bien, porque a veces hacían los cálculos de porque nosotros tenemos una pluma en el club que levanta 12 toneladas, y como el barco es... Pero en el yote lo pesan, ¿eh? No sé cuán exacto será, tendrá un error de 200 kilos. Hablé con Fernando, pero nunca hizo foco en el peso del barco en el Traverlift. En el Yacht Club Argentino, te lo van a tratar muy bien al barco, porque tienen especialidad justamente en subir ese tipo de barcos. Así que cuando quieras, estamos a disposición. También Henry Marmillón había pedido la palabra, que quiere conversar sobre el tema de su barco, el Guaraní. Que tal vez no del Guaraní. Antes dame un segundito, porque en un plano que tengo yo, donde tiene los cálculos de flotabilidad, que es del archivo Bader en realidad, están los cálculos de flotabilidad del Atlántico, que es gemelo, es decir, porque en un momento conversábamos con Fite si era más largo. No, estos fueron gemelos. El que varió es el Manta con respecto a otro, el Vagabundo, pero estos eran gemelos. Y en el caso del Atlántico, el desplazamiento daba 5.600. Mucho menos. Mucho menos, sí. En el caso del Atlántico. Ahí está Henry, que está en República Dominicana con el rey Juan Carlos, ¿no? Estás ahí. Sí. Acabo de llegar. Volví a Tigre y cerca del agua. Tal vez con todos los barcos de madera que tenemos de dotación entre el Yacht Club Argentino y el Náutico, en algún momento se podría hacer un listado de quiénes y cuántos somos. Y sería una buena manera de agregar datos. Por ejemplo, con respecto al Bambú, el Bambú también fue un barco de dotación del Yacht Club Argentino cuando era de Pacheco Alvear. Claro, fue de Pacheco Alvear. Cavalera era el patrón. Y de muchos otros barcos, tal vez, aunque sea un catálogo, de saber qué es lo que tenemos, qué es lo que queda, dónde están, quiénes son los propietarios, nos permitiría también divertirnos. Cuando pase por supuesto. La pandemia, nos podríamos juntar yo encantado. Yo tengo obviamente que me parece interesantísimo, pero es la forma, aparte de estas son iniciativas que es la única forma de rescatar esas historias y la información de esos barcos. Así que me interesa también desde mi interés, no solo porque nos divierta, sino porque es la única forma, ¿no? Y así que me parece genial esa iniciativa. Bueno, muchas gracias, Henry. Más exposiciones, ¿viste? Huergo también
quería tomar la palabra. Gracias, Henry. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, hemos disfrutado ¿Cómo andás, de una Martín? lección. ¿Cómo estás? Vos sabés que no te ubicaba, pero ahora que te veo así por la pantalla, ya sé perfectamente quién sos. Paso todos los días. Bueno, ahora no, pero paso enfrente a tu barco cada vez que voy al club. Últimamente, muy poco. ¿Flota? ¿Flota? Sí, flota y muy bien. Y está limpio. Ah, bueno, está bien. No, fue un placer escucharte tanta historia real, porque no soy tan viejo, pero te digo que prácticamente la viví toda, desde Ildefonso Fernández, Astillero Hortolán, Cadenazzi. Creo que te da para 4, 5, 6 charlas más. Sos un especialista y un placer como estás informado. Yo tuve como barco clásico, antiguo, tuve el Carlitín, no sé si lo ubicás. Sí, sí, perfecto, que Bader lo convirtió de esquif en Exacto, proa, exacto. todo tinglado, Exacto. y lo vi desaparecer Bueno, al Carlitín, en el Tigre Sailing también. Bueno, yo lo compré prácticamente destruido hace unos 45, 50 años que estaba en el Náutico Olivos. Con Era todo un fondo un barcazo. El único problema era ir al surtidor, pero era un barcazo. Claro, porque tenía 2 Packard de 180 caballos. Sabés que cuando Bader saca ese barco, cuando lo modifica, digamos, hacia antes, porque era importado el barco original. Sí, importado, exacto. De Ballester Molina. Sí, de Ballester, lo parte al medio, no, lo parte en popa y le hace esa popa canoa. Aparte con unas tracas que eran impresionantes, el grosor, porque tenía que seguir como era el esquife original. Bueno, y ese barco, con el tiempo lo veo en el Tigre Sailing, te estoy hablando de la década del 90, para el 2000, sí. Lo terminaron desguazando, y pasabas el dedo ya del barco destruido porque lo dejaron abandonado ahí y se perdió inútilmente. Ahora era un barco que lo promocionaron cuando lo rehacen y lo botan como el barco más rápido. E inmediatamente saca Pagliettini un barco que no sé si era el Buen Aire, uno de esos era el 39, 40, 41, no me quiero equivocar la fecha, pero lo promociona el barco más rápido, pero justo le ganaba por 2 kilómetros, creo, al Carlitín. Por eso competían por decir cuál era el barco más rápido en la revista Neptunia. Mira, yo lo puse a fondo una vez, anduvo a 19 nudos. No, tremendo. Disparate. Bueno, un placer haberte escuchado. Y también me pareció muy interesante la propuesta del señor Marmilión. Sería muy bueno hacer un libro, y yo te voy a conectar con un tipo que se dedica a hacer libros de autos clásicos y de motos clásicas, que se llama Henry von Battenberg, que es un fotógrafo exquisito. Así que me voy a poner en contacto con vos para juntarlos, y sería buenísimo hacer un libro de primero todas tengo que estas terminar el piezas. primero. Y así bueno. Primero tengo que terminar el primero. Así que ¿qué estás haciendo? Buenísimo. Pero bueno, pero obviamente esto da para... ¿Cuántos libros? Da para una enciclopedia más que para un libro, ¿no? Exacto. Bueno, sí, pero me interesa el dato de von Batten porque me interesa, obviamente porque estamos en la idea de hacer un libro, sí. Con Bader y con Fichte y de esas historias. Bueno, un placer escucharte. Muchas gracias. Una gran convocatoria. Bernardo Bader, que pueda hablar. Bernardo Bader te manda felicitaciones, Tomás, y realmente dice que tiene una gran admiración por el museo que estás organizando. Sí, Eduardo. Gracias. Fichte, supongo que es. Y yo no puedo estar más que agradecido, porque se los digo acá, él está oyendo, pero no me importa. Yo fui a pedirle una foto de un crucerito nuestro, voy a ver si tenía para hacer copias. Y él me dijo, sí, acá tenés 1500 fotos para buscarlo. Y bueno, y cuando llegué, me empalagué, esto fue hace 3 años, y dije, no, esto no puede ser solo las 3 fotos de un crucerito. Y ahí empezamos a escanearla y a buscar cosas, y como es él y Ani, su mujer, que bueno, a las 5 nos hace el té, bueno, se convirtió en charlas, en una amistad y en un proyecto
que nos animó a todos, ¿no? A los tres ahí, esta historia de Bader en Alemania. Acá incluso yo viajé a Alemania, en realidad fui a Francia para una reunión mía de trabajo de biólogo, yo soy biólogo, no se olviden, pero soy investigador, me encanta la investigación. Entonces me fui a Bremen para ir al astillero Lürsen, donde había un historiador que es el encargado del archivo de Lürsen. Y conseguimos libretas técnicas de Bader, que las tienen guardadas, y me las copió todas, me las escaneó en alemán, y las trajimos para sumar al archivo Bader y para que quede a disposición en el futuro en el Museo Náutico, porque fue increíble. La verdad que lo que hay del astillero Bader, no hay de ningún astillero, salvo, me animo a decir, de algunos más modernos, por supuesto, y estimo que el de Frers, por supuesto, que tienen un gran archivo. Pero realmente lo de FIT, estoy inmensamente agradecido con ellos, son de una generosidad enorme. Néstor Volker, yo no sé si podrás habilitar tu micrófono. Ahí ya te vemos con el micrófono, pero lo tenés muteado. Y nos lo está conectando en este momento. Ahí está conectando. Sí. Hacemos un final de oro con Néstor Volker comentando esta charla. Sí, ya cerramos. Bueno. Ahí estamos. ¿Ahí se me oyen? Sí, pero hay un eco, tenés más de un micrófono prendido. Fíjate que... Sí. Un problema. Acá. No, lamentablemente va a quedar así, pero lo felicito realmente por toda la charla esta que estuvo interesantísima, y quiero decir que a quien admiré realmente muchísimo es a Bader, que hizo los barcos, y el libro Cruceros y Lanchas Veloces, que lo he usado muchísimo y realmente es un excelentísimo libro. Bueno, gracias a toda la comisión. Muchas gracias, Tomás, muy generoso con tu tiempo y tu información. Y bueno, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias a la comisión por organizar esto, ¿no? Gracias, Tomás.